la temporada del teatro, una conferencia. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener, no uno encima, dos maestros, el maestro Pedro Halter, bueno, que no necesita mucha presentación, en cualquier caso la da Santiago Otero, que es el segundo maestro, que en este caso es el director de coro, y él es el director musical de la ópera. Darle las gracias vivamente al maestro, que fue tan amable y aceptar nuestra invitación para que un grupo de gente pudiera disfrutar de la magnífica obra que lleváis a escena mañana y el domingo. Y con mi agradecimiento le doy la palabra a Santiago, que va a decir algo sobre ti, maestro. Bueno, yo realmente voy a hablar poco. Buenas tardes a todos y a todas. Lo importante es escuchar todo lo que el maestro nos va a contar. Creo que el maestro Pedro Halter Caro es una de las figuras más reconocidas, como todos sabrán, hablar de Wagner en nuestro país. No, yo creo que es una de las voces, si no de decir la voz más autorizada para hablar sobre Wagner, no solo desde el punto de vista musical, sino hablar desde ese punto de vista incluso metafísico que el propio Richard impregnaba cada una de sus obras, como evidentemente saben, más allá de Tristan y Isolda, el maestro Halter ha podido hacer tantísimas partituras de Richard Wagner. La última creo que fue Parsifal en Tenerife hace unos meses, o sea que estamos ante una persona verdaderamente capacitada para poder desentrañar todos los detalles que, insisto, no solo la partitura, sino esta grandísima obra arquitectónica que es el Tristan y Isolda, que se va a poner en escena mañana y el domingo. Pues como digo, no hay, creo, persona más capacitada que él para ello, para esas pequeñas cuestiones. También, bueno, una apreciación personal, y es que estas 2 semanas de trabajo mano a mano han sido una auténtica... Es la primera vez que yo he afrontado un Wagner, y desde luego que, evidentemente, en toda etapa de director, pues hay fases, ¿no? Y puedo decir que esta forma un punto de inflexión, que en mi caso como director del coro, el coro es muy exiguo en esta ópera, pero estar de mano a mano con el maestro desde el primer día, en el trabajo con la orquesta, después en todo el trabajo realizado por los cantantes, y aquí ha sido una verdadera experiencia personal, la cual públicamente quiero agradecerle. Y sin nada más, bueno, pues ya dejo al verdadero protagonista de la tarde, al maestro Pedro Halter, que nos desentrañe todo aquello que es este maravilloso, y no lo digo con grandilocuencia, es un maravilloso Tristan y Isolda. Se nos va a ofrecer tanto mañana como el domingo aquí, justo a unos metros del escenario del Cervantes. Así que, maestro, la palabra. Muchas gracias. Bueno, espero que se me escuche bien. Primero quiero dar las gracias por la invitación a esta charla introductoria a Tristan y Isolda. Para mí es realmente un honor y un lujo estar aquí en Málaga, por varias razones. Primero, porque es la primera vez que se va a representar Tristan y Isolda en esta ciudad, y cuando uno dirige Tristan y Isolda, y sobre todo cuando es por primera vez en un teatro de ópera, pues de alguna manera es un evento todavía más importante. ¿Qué decir de Tristan y Isolda? Podría hablar de muchísimas cosas. Yo, digamos, lo que no voy a hacer es una descripción de lo que es cuando se estrenó, dónde se compuso, porque más o menos creo que todos ustedes lo conocen. Se compone pues en los años 50 del siglo XIX y se estrena al final en Múnich, después de muchas vicisitudes, en 1865, gracias al impulso del rey Luis II de Baviera, cuya relación con Richard Wagner pues también ha hecho correr ríos de tinta. También ha hecho correr ríos de tinta que el
señor que lo estrenó, el señor von Karlsfeld, murió pocos días después de estrenar la partitura, lo cual todavía engrandeció más su leyenda. Pero para mí lo importante no son esas pequeñas cosas, ni siquiera la interpretación que se suele hacer entre la existencia de la partitura y la relación extramatrimonial amorosa que tenía Richard Wagner con Mathilde Wesendonck, que era la mujer del mecenas por entonces de Wagner, el señor Wesendonck, al cual Wagner pues, vivía en Suiza, vivía en una casita adosada a la mansión de los Wesendonck. Y esa relación extramatrimonial, que nunca quedó clara si llegó hasta una relación íntima o no, esto siempre ha quedado dentro del misterio no resuelto y nunca confesado por ninguna de las dos partes, y que lleva a una transposición de que los personajes del Tristán y Isolda son el Tristán, sería Wagner, Isolda sería la Mathilde Wesendonck y el rey Marque sería más o menos como el marido de la señora Wesendonck. Creo que para mí eso es empequeñecer el drama. ¿Por qué? Porque le quitamos el elemento legendario, y es cuando los personajes se convierten en arquetípicos y cuando realmente podemos meter dentro de cada uno de los personajes muchísimas interpretaciones y se convierten realmente en personajes que nos llevan a lo más profundo, no del alma de Wagner, que realmente es muy compleja y tiene muchos aspectos que no son muy agradables, sino nos llevan a algo en lo que Wagner se adelanta en muchas de sus creaciones, que es en el análisis psicológico muy profundo de cada uno de los personajes que trata. Y eso es ahí donde está para mí la grandeza. Y si tuviese que... uno cuando se plantea hacer una conferencia como la de hoy, digo, ¿qué es lo que yo puedo aportar al público hablando sobre Tristán y Isolda que no hayan podido leer o que no hayan podido escuchar ya? Digo, pues quizá, digamos, una guía auditiva, diferente, nueva, que no encuentren en cualquier página de YouTube o en cualquier página de la Wikipedia. Entonces yo me di cuenta de una cosa. Primero, cómo están estructurados los tres actos. Importante si yo fuese a escuchar mañana el Tristán y Isolda, por primera vez o por 15ª vez. Los tres actos tienen una duración muy parecida. El segundo es un poquito más corto, pero prácticamente los tres actos son muy similares. No es muy relevante la duración. Pero el primero, digamos que transcurre prácticamente todo en habitaciones pequeñas de un barco. Y son mensajes que se van enviando, y en lo que quiero que ustedes se fijen es la relación que existe entre la música y el sonido exterior, que eso es lo que a mí me parece interesante. El sonido, las informaciones que nos llegan desde fuera. Y si nos damos cuenta, solamente se oye desde fuera cuestiones amenazantes que, digamos, hacen que los dos personajes, sobre todo Isolda, primero sienta miedo y después prácticamente se vuelva loca. ¿Y cuáles son esos elementos que hacen que Isolda se vuelva loca? Primero,
la llamada de los marineros respondiendo a Courbenal, que son realmente marineros, vamos a decirlo, aguerridos, ¿no? Teniendo en cuenta que están llevando a Isolda a un lugar donde ella en teoría no quiere ir. Y eso lo que le provoca en ella, creo que es el miedo. Y esa relación con la música exterior ocurre exactamente lo mismo al final del acto. ¿Qué es lo que se oye desde el final del acto? De nuevo, los gritos de los guerreros llegando al puerto y las trompetas anunciando que realmente están a punto ya de desembarcar. Esa relación entre lo real y lo externo es lo que a mí me parece realmente interesante, porque entonces nosotros nos podemos plantear como espectadores dónde está la realidad y dónde está realmente el centro y la percepción, y ahí es donde creo que hay un gran malentendido, incluso hasta por parte de Wagner, de lo que es toda su filosofía sobre Schopenhauer. Él pensaba que había escrito una obra profundamente inspirada en el mundo como voluntad y representación, pero es al contrario. Es Wagner, lo dice Thomas Mann en un artículo que él escribió en el abril del 33, que fue profundamente criticado, donde Thomas Mann llama a Richard Wagner un gran diletante. Y bueno, recibió de hecho la reprobación de un personaje tan importante como Richard Strauss. Estamos hablando de abril de 1933. Estamos hablando de abril de 1933, por lo tanto el señor Hitler ya estaba en el poder. Pero, ¿por qué lo llama un gran diletante? Porque había realmente malinterpretado la filosofía de Schopenhauer, porque precisamente Tristán y Isolda lo que refleja siempre es la voluntad por encima de cualquier otra cosa. La voluntad de Isolda reencontrarse con Tristán, la voluntad de unirse ellos dos en la noche del segundo acto. Por lo tanto, esa ausencia de voluntad, la cual predica Schopenhauer, es totalmente equivocada. Pero en donde sí acierta Wagner en la interpretación de la filosofía de Schopenhauer, en el sentido de que tenemos, como él mismo escribe al principio, del mundo como voluntad y representación, tenemos un velo delante de nuestros ojos que nos impide ver la realidad. Y entonces, eso es lo que les quería hacer hincapié. ¿Cuál es el velo que está y nos impide ver la realidad? Lo que estamos viendo sobre la escena, eso es la realidad, y lo que está sonando fuera es lo que no es real y lo que nos está amenazando, o lo que estamos viviendo no es real y la realidad está fuera. Eso es para mí la gran pregunta que se va desarrollando después a lo largo del segundo y del tercer acto. Entonces, si partimos del primer acto, donde comienza, comentaba antes con el presidente de la Asociación de los Amigos, seguramente me van a ustedes a preguntar sobre el acorde de Tristán y cuál es mi interpretación. Hay muchísimas interpretaciones, pero después de pensarlo mucho y después de haberle dado muchas vueltas, creo que Wagner no tenía la voluntad de cambiar la historia de la música. Él no dijo, voy a escribir un acorde que va a cambiar la historia de la música. No creo que un día por la mañana, enamorado de la señora Wesendonck, dijera, sino es simplemente un recurso, es un elemento que él utiliza dramáticamente a través de toda la ópera para su función dramática y para resolverlo de manera prevista o imprevista, eso ya no lo sé, al final de la ópera. ¿Por qué digo que
Primero, si analizamos el acorde de Tristan, vemos que es mucho más simple de lo que nos podemos imaginar. Son ese famoso principio. Ahora lo transpone un poco más, pero la tercera vez, en teoría, podemos pensar que también es el acorde de Tristan, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay esta nota, este acorde no es lo mismo que este, aunque lo parezca, pero no es del todo el mismo. ¿Por qué? Porque lo que es importante siempre son las 4 notas ascendentes. En Tristan hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, 4 notas ascendentes. Continuamente aparecen. Desde el principio, desde prácticamente hasta que se queda. Asciende, siempre ascendente. Y si nos damos cuenta, aunque no sea estrictamente el acorde de Tristan, siempre está utilizado de 2 maneras o de muchas maneras diferentes. Porque el principio del tercer acto no es el acorde de Tristan, pero la sensación es la misma. Aquí nos transmite una sensación de esperanza. Mientras que aquí nos transmite una sensación de desesperanza. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es cromático y aquí es diatónico. Para los que sepan un poco de música, cromático y diatónico es una escala que puede ser diferentes. Entonces, esa es la primera digamos, apreciación sobre el acorde de Tristan, que insisto, es puramente un acorde o una secuencia que él utiliza dramáticamente y que tiene una funcionalidad en diferentes momentos de la ópera y que aparece siempre en los... Aparece siempre en los momentos fundamentales. ¿Cuándo aparece el acorde de Tristan? Cuando ellos deciden que van a beber del filtro, que van a beber aquellos que ellos piensan que les va a matar, y en ese momento es cuando aparece prácticamente de manera idéntica el acorde de Tristan, ¿vale? Y esto justo es de los momentos más tristes y más importantes, y que siempre nos va a recordar el que
aparece, hay un tutti de la orquesta. Instrumento, esto al principio lo tocan los violonchelos y ahora lo toca el coro en inglés. Y ahora aparece una nueva. Yo lo siento esa sensación, es como si el líquido estuviese entrando dentro del cuerpo del propio Tristan y de la propia Isolda y estuviese transformando aquello que piensan que va a ser un momento terrible de dolor, de repente, por la utilización del arpa, se convierte en un momento de transfiguración y reconocen el amor en la otra persona. Es un momento grandioso, es increíble y yo no se lo pierdan, presten atención porque es fundamental. Es se quedan como en éxtasis y de repente que estamos llegando a puerto y entonces cuando digo yo que aparece la llamada de las trompetas, dicen, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos vuelto locos? Y es una cosa, están transcurriendo 50 cosas al mismo tiempo, la llegada de los marineros, no sé qué, las trompetas, ellos volviéndose locos, pero ¿qué has hecho? Es algo realmente increíble desde el punto de vista teatral, algo fuera de lo común. Siguiendo con la idea de lo importante es lo que se escucha desde fuera, pasamos al segundo movimiento, al segundo acto, que comienza de manera sorprendente. Empieza como si estuviéramos en mitad de algo que lleva mucho tiempo, digamos, ocurriendo y que no sé, como que justo es que veo un poquito mal sin gafas y no me las he traído y por eso me estoy buscando aquí está. Empieza sorprendentemente con esto. Este acorde esta es una
una quinta, que después sube una tercera, ¿vale? Que es un acorde de sol menor. Pero lo organiza de tal manera que primero se convierte en un acorde de séptima de mi bemol mayor y lo convierte después en un acorde disminuido. Y ese acorde disminuido se va deshaciendo y después utiliza una escala que es una escala muy extraña, pero que sobre todo es interesante porque es el modo lidio. El modo lidio es... Si ustedes quieren expresar alegría, era una escala en los modos griegos que se utilizaba, yo no sé si en esto a lo mejor Wagner lo utiliza, yo creo que muchas de las cosas que él utiliza las utiliza de manera intuitiva, pero el modo lidio tiene varios nombres. Yo lo llamo lidio porque es el que yo aprendí cuando estudié las escalas griegas. Siempre se utilizaba para actos festivos y de celebración. ¿Qué es lo que tiene el modo lidio? Que tiene, en vez de ser una escala donde hay un medio tono entre la tercera y la cuarta, utiliza un tono entero, lo cual nos da una sensación como de alegría, ¿cómo decirlo? De alegría impostada, ¿no? Si lo escuchamos con atención, lo lógico sería mucho más aburrido. Son pequeñas cosas, son pequeños detalles que son extremadamente sutiles. Y nos va presentando, digamos, la situación con Brangäne y con Isolda, que están digamos, expectantes ante la noche. La noche, elemento muy importante, que después hablaré sobre ello. Bien, después de esta presentación ocurre algo sorprendente. Aquellas llamadas que al principio o durante el primer acto eran amenazantes y podían influir miedo en Isolda, que es el personaje fundamental, ahora esas mismas llamadas, esa misma música que viene desde fuera, que no sabemos si estamos nosotros en la realidad o está lo que está ocurriendo realmente está fuera, lo que transmite a Isolda es esperanza, alegría e incluso emoción, ¿no? Entonces escuchamos que termina la orquesta. Son las trompas de caza del rey Marque, que se ha ido de caza con sus... Por lo tanto, está libre Tristán para visitar a Isolda. O sea, esa música que en el primer acto podía parecer amenazante, ahora cada vez se va volviendo más suave. Y hay un momento maravilloso que es un segundito solamente. Es prácticamente imperceptible, pero me gustaría que lo escucharan con especial atención. Es una genialidad extraordinaria. La última intervención de las trompas desde fuera se funden con el sonido de la orquesta, de los clarinetes, de tal manera que es prácticamente imperceptible. Hay un momento donde no se sabe qué es lo que está sonando de verdad. Y entonces, sobre esa sonoridad, Wagner cambia solamente un tono y de una sensación como de lejanía, de repente
Isolda dice una frase, no dice, es sin nicht hören, o sea, no son las llamadas de las trompas, sino estamos en un lugar totalmente diferente y ahí es cuando entramos en la noche. Eso dura 15 segundos como mucho, pero es un momento maravilloso, así que más o menos suena así. Se ha ido desde fuera y ha entrado en la orquesta. Y entonces nos entramos, parece como si estuviésemos en la noche eterna. Bueno, hay muchos estudios también sobre la noche y la influencia de los místicos españoles en la música de Wagner. Pero yo ahora quiero decir una cosa sobre mi interpretación. Cuando yo dirijo Tristán y Isolda, yo tengo la sensación de que es como si estuviese dirigiendo música que está hirviendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que ocurre, y todos los que cocinan lo conocen, hay veces que cuando el agua hierve de manera, ¿cómo decirlo?, violenta, pero hay veces que el agua está hirviendo y prácticamente es imperceptible que está hirviendo. Pero la magia está en que si uno mete el dedo, se sigue quemando. Y entonces lo difícil en el Tristán y Isolda es que en los momentos donde parece que la música está calmada, donde no parece que ocurre nada, el agua tiene que seguir hirviendo. El agua tiene que seguir. Dentro de nosotros, dentro de la orquesta, dentro de los cantantes, como si estuviese a 200 grados. No a borbotones, sino con pequeñas burbujitas que nos indican que esa música sigue siendo apasionada. Eso es para mí una de las esencias del Tristán. Y este es uno de los momentos. Entonces, verán que Isolda empieza poco a poco a desarrollar su discurso, esperando a que llegue Tristán, que entre de la misma manera que empezó el acto. Y poco a poco es una cosa como realmente incisiva que nos va llevando hacia un clímax, pero lo más importante para mí del segundo acto es cuando la noche se adentra dentro de ellos dos y empiezan los dos a dialogar, ¿no? Todo este, que es el núcleo de la noche de amor del segundo acto, está tomado del último de los Wesendonck-Lieder de Wagner, que se llama Träume, y esta secuencia está cogida, además exactamente la misma tonalidad de este momento. Podríamos, tampoco me quiero alargar mucho, pero me gustaría que hay una cosa que para mí se ha investigado poco y he leído muchos libros de muchos colegas
fundamental, que es la importancia de las tonalidades en Wagner, ¿no? Y para mí hay un momento en el cual es el momento más interior de la noche de amor. No es al principio, sino después de la primera llamada de Brangäne, donde estamos en la tonalidad de sol bemol mayor, y escuchamos esto. Yo realmente en este momento voy a volver a tocarlo por si acaso. Lo que yo siento es como si realmente estuviésemos en la cama de Tristán y Isolda y ellos dos arropándose, recogidos en una especie como de manta de seda que les recoge y les cubre y se arrullan entre los dos. Esa es la tonalidad que a mí me transporta. Y después hay un momento que Wagner poco a poco va modulando a través de una pedal del mi bemol, del re natural. Que es muy importante hasta llegar. Vale. Ahora sí, espero. Hasta llegar a un lugar en el cual aparece la misma música, pero en la tonalidad un tono por encima, donde ya has salido el sol. Y entonces lo mismo que es, si lo escuchamos medio tono más alto, fíjense ustedes. Yo en esa tonalidad ya no veo oscuridad, sino yo veo luz. Yo veo de repente cómo es, y es medio tono. Es una cuestión muy personal, a lo mejor ustedes no lo sienten. Yo sí lo siento así, sobre todo cuando ha pasado tanta música en el segundo acto, ¿no? Y en el segundo acto hay un momento maravilloso, que es el final del segundo acto, después del dúo de amor, que es la erupción del Rey Marque, donde es una de las melodías de verdad más bonitas de todas las. Incluso a mí me gusta más que el pequeño aria que tiene en el Tannhäuser Wolfram, porque primero es muy larga y da para que realmente el personaje tenga su importancia. Y voy a tocar para mí lo más en la parte esencial. Y después hay es tan bonita. Esa melodía tiene tanta grandiosidad, tiene tanto, ¿cómo decirlo?
tiene grandeza, porque el personaje podía ser casi un personaje ridículo, el personaje del Rey Marque, y solamente a través de la música es cuando adquiere esa grandeza. Y después aparece de nuevo el tercer acto, donde Tristán ha sido... La historia es muy simple, o sea, se juntan en el barco, toman el filtro de amor, reconocen... Bueno, la verdad es que hay mucho debate sobre cuánto tiempo antes de entrar en ese barco se conocían Tristán y Isolda, y desde cuándo viene la historia con Moro, etc. Pero bueno, lo importante es que se reencuentran y se reenamoran, o cada uno interprete como quiera. Se enamoran en el barco en el primer acto, tienen su noche de amor en el segundo acto, son descubiertos, es descubierta su traición, Tristán es herido por Melot, se llevan a Tristán de nuevo a Cornwall, perdón, y Isolda no se sabe cuánto tiempo después, también hay mucha discusión cuánto tiempo después vuelve Isolda a reencontrarse con Tristán y muere justo en el momento que Isolda se reencuentra con él. Bien, lo que refleja el principio de la música del tercer acto es el dolor de Tristán. Es una cosa increíble, pero de nuevo aparece, y es una cosa que creo que es importante tener en cuenta, la otra música que aparece fuera de la escena y que de nuevo vuelvo a insistir qué es lo real y qué es lo imaginario, qué es lo que está en nuestra cabeza, son las llamadas de Brangäne, haciendo habet acht, tener cuidado. No sabemos si lo real es lo que está fuera o lo real es lo que está dentro. Entonces, en el tercer acto también hay un elemento fundamental, que está fuera de la escena y que continuamente va a acompañar, y es una genialidad, es el diálogo entre el instrumento del corno inglés y la música que va transcurriendo en el centro. Y la música del corno inglés digamos que es la melodía principal. Bien, si nos damos cuenta, si recordamos el principio del segundo acto, es una quinta descendente. Bien, ahora lo que hace Wagner, para diferenciar musicalmente la música del día y de la noche, noche segundo acto, día tercer acto, lo que hace es le da la vuelta. Voy a tocar en la misma. Si se dan cuenta, solamente cambiando, digamos, las dos últimas notas, pero lo importante es la quinta. Una vez la toco hacia abajo y la otra la toco hacia arriba. Para mí eso ¿qué interpretación tiene? Es muy personal. Hacia abajo, primero nos da sensación de tranquilidad. Todo lo que desciende siempre es ir hacia un lugar más seguro. Y después vuelve a darnos esperanza. Y en cambio, en la música del tercer acto, nos da esperanza, pero después nos defrauda. Esa información sutil, continua, repetida, hasta la saciedad, es lo que nos transforma nuestro cerebro y
que hace que entremos en una especie como de estado de casi hipnótico durante toda la ópera, ¿vale? Eso creo que es fundamental. Y más allá de las intervenciones digamos, de Kurvenal anunciando la llegada de Isolda y la muerte de Tristán, hay un lugar donde me gustaría que otro de los lugares maravillosos, que lo malo es que yo no lo voy a poder tocar aquí porque es demasiado difícil y ocurren demasiadas cosas al mismo tiempo, y si no lo toco bien me va a dar mucha rabia. Les recomiendo que después de la locura de Tristán se fijen en un momento que es la llegada de Isolda. Dice, wie höre ich das Licht? Oigo la luz, oigo. Y de repente... Y se dice de nuevo, otra vez se oye la luz. Y de repente escuchamos todos los temas a la vez. Escuchamos... voy a intentar tocar el primero. Hay uno que es muy importante. Este. Primero, el tema del filtro de amor. Después, el tema del amor. ¿Vale? Segundo, el tema de la noche. Lo van a escuchar también. Otro, el tema del acorde de Tristán. Todos los temas en 20 segundos, a la vez, justo cuando llega Isolda. Es algo que muchas veces pasa desapercibido y que yo les recomiendo que digan, pero si estoy escuchando todo a la vez, todo a la vez, ¿qué nos quiere decir Wagner con esto? Que está ocurriendo todo a la vez, que al mismo tiempo está llegando Isolda, está muriendo Tristán, se está subliminando su amor, y a partir de ahí ya solamente nos queda la muerte de amor. Por eso es tan importante ser consciente de que ese es uno de los momentos más importantes de toda la ópera, y que además viene anunciado por música que llega desde fuera, que es la llegada de Isolda. Por eso creo que es muy importante esa relación con todo lo que viene de fuera. Y para terminar, evidentemente, de las cosas más maravillosas que se han escrito en la historia de la música es la muerte de Isolda, ¿no? Tengo que decir primero que lo que ustedes van a escuchar justo en la muerte de Isolda ya lo han escuchado antes, y es una técnica que Wagner utiliza de manera muy sutil y muy inteligentemente, que es el tocar una cosa para que cuando suene en el momento que es fundamental ya nos parezca que es familiar y como que si ya lo conociésemos de siempre. Por eso nos resulta tan familiar, y es como esto ¿por qué me resulta tan familiar, pero no soy capaz de reconocer de cuándo viene? ¿Esto de dónde viene? Esto viene de mucho antes y de un momento extremadamente feliz, justamente del mitad del dúo de amor. De repente es la primera vez que aparece este tema, y quiero dejarlo bien claro. Los elementos que utiliza Wagner prácticamente son la escala ascendente y la quinta, descendente o ascendente. La primera vez que aparece un elemento realmente importante
del tratamiento musical es este. Es en mitad del dúo de amor antes de que lleguen al éxtasis y aparezca el rey Marc. Y lo único diferencial que es importante en la muerte de Isolda y que aparece nuevo y que hasta ahora nunca hemos escuchado y que se lo ha reservado Wagner, es la recuperación del acorde de Tristán, pero de una manera que nunca lo habíamos escuchado antes. Y es porque todos dicen, sí, es que por fin resuelve el acorde de Tristán justo en la muerte de Isolda. Fundamental, pues lo que hace pues es como termina. Es como si quisiese de alguna manera resolver esto que ha repetido tantas. Al final lo resuelve. Pero hace trampa, porque no utiliza la misma secuencia. Esto no es lo mismo que... No es lo mismo. Y además, ¿qué es lo que hace? Nos lo resuelve dándonos una pista y utilizando un recurso que es, digamos, muy antiguo, que es lo que se llama una cadencia plagial. Plagial viene de las cadencias de la Iglesia, que es la famosa Amén. Esto lo conoce todo el mundo para cerrar algo, ¿no? Bueno, pues Wagner hace lo mismo. Lo que pasa es que es muy listo y lo esconde mucho y nos lo lleva escondiendo durante mucho tiempo, pero además mete todavía una nota más. Nos mete una nota de paso para hacerlo más bonito. Además, yo se lo toco en mayor. Si se lo toco en menor, es todavía más dramático. Seguro que ustedes todos recuerdan el final del Aleluya de Händel. El recurso es el mismo. Pero, si nos damos cuenta, hay que tener también en cuenta que todo el Tristán y Isolda es un gran experimento respecto al anillo. Y si recuerdan el final del anillo, el final del anillo también termina con una cadencia plagial. Utilizando el tema de la redención. Por aquí, en vez de utilizar el tema de la redención, utiliza exactamente el mismo recurso. El mismo, hasta incluso la misma armonía. Por la necesidad de cerrar algo de una manera grandiosa
y que nos lleve de un lugar a lo mejor armónicamente muy complejo. Utiliza el recurso más básico, más simple, más utilizado en la historia de la música, que es cerrar una obra con un amén. Eso es un poco, muy brevemente, una hora, lo que es un poco el Tristan y Isolda. Así que... Al menos 2 preguntas, breve, por supuesto, al maestro. Por transmitirnos esa emoción dándonos la partitura. Ah, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver si hay una pregunta. Venga, Luis. Maestro.